Buenos días una vez más, santos y amados de Dios. Queremos ahora preparar nuestros corazones para recibir el alimento espiritual, la palabra de Dios, que es lo que Él tiene para decir a su iglesia en esta mañana. Y creo que guarda mucho relación con el último himno que hemos entonado, heme aquí. Vamos a hablar de un hombre que fue llamado precisamente para esta gran comisión, un hombre llamado para formar un pueblo que ame, que adore, que exalte las grandezas de Dios. Vamos a hablar hoy de Abraham. Estamos estudiando nuestra serie Hombres de Compromiso. Arrancamos este mes con esa serie. La semana pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo la vida de Enoc. Hoy vamos a estudiar acerca de Abraham. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias allí en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer los primeros 8 versículos de ese capítulo. Génesis 12, del 1 al 8. Dice el texto bíblico: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces sobre la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido como iglesia para exaltar tus grandezas, reconocer que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas, queremos pedirte, Señor, la guía y dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a estar quietos y reposados en este momento, de manera que podamos recibir este mensaje con un corazón predispuesto. Padre amado, que esta palabra tuya que será predicada sea como un bálsamo que nos traiga un refrigerio, que traiga paz a nuestros corazones, pero que también, si es necesario, sea una amonestación que nos conduzca a la acción y nos guíe hacia tu voluntad. Ese es nuestro deseo. Padre amado, bendice tu palabra y bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, sabemos por el capítulo anterior que el papá de Abraham fue Taré. Taré tuvo 3 hijos: Abraham, Nacor y Harán. Harán murió en Ur de los Caldeos, el lugar de nacimiento de Abraham. Ur era un pueblo pagano, politeísta. Los pobladores de allí miraban al cielo y adoraban todas las estrellas, todos los astros del cielo. De allí, de hecho, viene la astrología, el estudio de la astrología, la hechicería, el ocultismo. Ese es el lugar donde nacieron los horóscopos, la antigua Babilonia. A eso es lo que se refería Juan allí en Apocalipsis cuando se refiere a que todos los pueblos se prostituyeron con esa gran ramera. Esa es esa religión antigua, esa Babilonia antigua, en donde surgió el paganismo en su máxima expresión. Según la tradición rabínica, Taré fue un sumo sacerdote, pagano obviamente, que vivía en la antigua Babilonia. Por lo tanto, podemos inferir que Abraham fue criado en medio de un ambiente pagano, idólatra, politeísta. Ahora, ¿cómo Abraham llegó al conocimiento de la verdad? ¿Cómo él dejó el paganismo? Bueno, hay una tradición también rabínica. Obviamente esto no está en la Biblia, pero es interesante. Cuentan que una vez Abraham preparó comida y agua y se fue y le llevó a los ídolos de su papá. Su papá tenía un altar en donde estaban ídolos de todos los tamaños. Pasa que su papá tallaba ídolos, según la tradición, tallaba ídolos en madera para venderlos y de esa manera ganarse la vida. Y él tenía todo un altar así lleno de ídolos, y habían ídolos más pequeños, otros más grandes. Y se va Abraham y lleva comida y agua y les deja allí a estos ídolos. Y les dice para que coman, para que se sirvan. Al día siguiente viene Abraham y mira y no pasó nada.
no se acabó el agua y la comida se quedó intacta. Entonces Abraham dijo, bueno, estos ídolos por lo visto no existen. Y tomó un martillo y rompió toditos los ídolos de su papá, los ídolos más pequeños. Y se fue y los llevó a los pies del ídolo más grande porque tenía una imagen enorme. Y los puso allí y tomó el martillo y puso el martillo en las manos del ídolo más grande, ¿verdad? Viene Taré y ve que su altar fue prácticamente demolido, estaba todo destruido. Y le llama a su gente y pregunta, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quién es el responsable? Y Abraham le dice, fue el ídolo más grande. Allí está en sus manos el martillo. Yo he visto cuando él destruyó los ídolos más pequeños. Y entonces Taré le dice, pero eso no es posible. ¿Y por qué, papá? Le dice. Porque ese ídolo no se mueve. Ese no habla, no escucha, no ve. Y le dice a Abraham, papá, ¿y es a ese Dios a quien nosotros le pedimos que nos ayude? ¿Es ese Dios el que va a venir a nuestro rescate? Y supuestamente allí Taré entró en razón y decidieron salir ellos de Ur de los Caldeos. Es un cuento, no es lo que encontramos en el texto bíblico, pero bueno, se transmitió de generación a generación a través de la tradición oral entre los judíos y bueno, llegó hasta nosotros. Lo cierto es que bíblicamente podemos ver nosotros que Taré quiso ir rumbo a Canaán también. Allí en el versículo 31 nos dice que Taré tomó a Abraham su hijo y ellos partieron. Lo que pasa es que después de que murió Aram, probablemente como familia pensaron, ¿qué hacemos nosotros acá? A veces cuando ocurren eventos dramáticos y muy tristes, pareciera que no queremos estar en ese lugar que nos trae esos recuerdos. Entonces probablemente fue eso que motivó a Taré a salir de Ur de los Caldeos. Llegaron a un territorio que podemos inferir también que el nombre Harán le puso su padre en memoria del hijo fallecido. Llegaron ahí, en ese territorio, y se quedaron en Harán. Vemos que Dios aquí en el pasaje que hemos leído le llama a Abraham. En el versículo 2 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre. El objetivo de Dios con el llamado a Abraham es formar un pueblo. Dios no solamente está interesado en salvar individuos aislados, hermanos, sino formar un pueblo que le adore, que le ame, que declare sus majestuosas obras y que manifieste su carácter en medio de otros pueblos para que sean también estos bendecidos. Ese es el propósito llamado aquí a Abraham. Abraham recibe una orden de parte de Dios y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, en el texto original, la palabra que se traduce para vete aparece allí, es bastante confuso. De hecho, muchos rabinos dicen que lucharon con este texto muchísimo. Libros enteros se escribieron con relación a solamente esta palabra vete. Porque la palabra, en el original, la palabra que se traduce como vete, aparece una lamet y het, que en el alfabeto hebreo, que sería el alef bet, sería una L y una J. LJ-LJ. Entonces, ¿qué significa esto? Vinieron después los masoretas y comenzaron a ponerle los puntos, ¿verdad? Y que serían las vocales, porque el hebreo, la Biblia hebrea se escribió sin vocales. Pero después le pusieron vocales y suena más o menos como lech lejá. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lech lejá? Lech lejá, según la traducción textual, sería vete de ti mismo o vete hacia ti mismo. ¿Qué significa esto? O sea, Dios le está diciendo aquí, vete de ti mismo o vete hacia ti mismo a la tierra que te mostraré. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo más o menos aquí? Bueno, podemos pensar que le está diciendo que salga de él, de aquello que piensa que es su persona, su identidad, que salga, se abandone a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo lo traduciría de una mejor manera, con una frase: niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Y eso es lo que le está diciendo Dios aquí a Abraham. Niégate. O sea, salte de ti mismo, de aquello que vos pensás que sos. Esa no es tu identidad. Porque, hermanos amados, los seres humanos tenemos un gran problema con respecto de la identidad. Que tenemos la tendencia de confundir ser con tener. Confundimos el ser con el tener. Entonces, normalmente a nuestros hijos, cuando queremos que estudien y se preparen para la vida, ¿qué les decimos? Tenés que estudiar para ser, ¿qué cosa? Alguien. Porque si no estudias, si no te preparas y si no tenés un cargo importante el día de mañana, si no tenés un oficio, un buen trabajo
y no tenés logros, éxitos, ¿vas a ser un qué? Un don nadie. Es decir, tu identidad está ligada a lo que tenés y no a lo que sos. Y con respecto a esta confusión, nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió. Él nos dice allí en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De manera, no se trata de lo que tengas. La identidad que realmente tenemos es quienes somos, pero eso que somos, el Señor quiere que salgamos de eso que somos, porque Él quiere hacer algo nuevo contigo y quiere hacer algo nuevo con nosotros. Quiere darnos una nueva identidad, una identidad que está guardada en Cristo. Abraham le llevó años, hermanos, asumir su nueva identidad. Nosotros cuando leemos aquí que Abraham recibió este llamado de salir de su tierra y de su parentela, parece que recibe el llamado cuando está en Harán. Pero vamos a ver que él recibe el llamado mucho antes. Allá en Hechos capítulo 7 aparece un texto bien interesante. Santiago va a ser lapidado, está por ser ejecutado por apedreamiento, o sea, por medio de la ejecución de apedreamiento, porque estaba predicando entre los muros de Jerusalén y eso disgustó bastante a los del Sanedrín. Entonces lo tomaron y lo sacan afuera de la ciudad para ejecutarlo. Y allí, antes de ser ejecutado, unos minutos después él va a morir, él relata la historia de Israel. Pero no es a fin de proporcionarles información a esa gente, porque ellos conocían la historia de Israel. ¿Por qué él contó la historia de Israel? Para demostrarles cómo Dios fue guiando a su pueblo a lo largo de los siglos hasta llegar a Jesucristo. ¿Y cómo comienza ese pasaje? Noten ustedes, Hechos capítulo 7, versículo 1. Y les dijo, Hechos 7:1. Varones, hermanos y padres, oíd. Les está hablando a los que les van a apedrear enseguida, en unos minutos más. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Este dato es muy importante, hermanos, porque a veces cuando nosotros leemos que Abraham, recibió el llamado e inmediatamente salió rumbo a Canaán, no. Él recibió la orden, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo? Le llevó a su papá, le llevó a todos sus conejos, su perrito, su gato, le llevó a todo el mundo con él. Por eso cuando nosotros encontramos en el versículo 31 del capítulo 11, dice, tomó Taré a Abraham su hijo, no dice tomó Abraham a Taré su papá. ¿Por qué? Porque Taré es el patriarca. Por lo tanto, el patriarca es el que determina dónde se van. Abraham tenía que salir de esa parentela porque Dios iba a hacer de él una nación nueva. Si él no salía de su parentela, la generación de los patriarcas hubiese sido Taré, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y ese no era el propósito de Dios. Dios iba a hacer con Abraham un nuevo pueblo, un pueblo. Él tenía que salir de de ese nombre, que era, porque él estaba bajo la cobertura de Taré, su padre. Sin embargo, cuando ellos salen, ¿dónde se quedan? Se quedan en Aram. Ellos salieron rumbo ¿a dónde? A Canaán, pero se quedaron en Aram. ¿Ese fue el lugar que Dios le llamó a Abraham? No. Él se queda en Harán. Y Harán fue el lugar del silencio de Dios, hermanos. En Harán no hay revelación, en Harán Dios no habla. Harán fue el lugar donde hacer negocios, donde establecer vínculos comerciales, donde establecer conexiones con la gente. Harán fue un lugar donde hacer dinero. A veces nosotros somos así también. Recibimos el llamado de Dios y somos fervientes, ¿verdad?, al principio. Pero de repente las tareas diarias, el afán del día a día, el trabajo, la oficina, la familia, la esposa, los hijos, terminan absorbiéndonos y nos quedamos sin la voz de Dios. No escuchamos más. Ya no vamos a leer nuestra Biblia. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para leer la palabra. Ya no hay tiempo para la oración. Y nos quedamos en ese Harán. Bueno, Abraham se quedó en Harán un buen tiempo y es allí, después de un tiempo, que va a ocurrir un evento que le va a hacer otra vez entrar en razón a Abraham y va a hacer que él otra vez le busque a Dios. ¿Cuál fue ese evento en su vida? Dice allí en el versículo 32,
Y fueron los días de Taré 250 años y murió Taré en Aram. Cuando muere Taré, parece que Abraham otra vez, ¿verdad? Después de ese evento dramático, busca nuevamente a Dios. Se acuerda, reconsidera aquella promesa de Dios. A veces ocurre con nosotros lo mismo. Estamos tan cómodos, las cosas van bien, hasta que ocurre un evento dramático que nos hace volvernos a Dios. Y esto él parece recordar otra vez aquella promesa de Dios. Y es en ese lugar que él sale de Aram, rumbo a Canaán, y recibe otra vez la promesa de Dios. Le dice en el versículo 2 del capítulo 12, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Qué promesa más extraordinaria, ¿verdad? Y en ese lugar, cuando Abraham se encuentra en el centro de la voluntad de Dios, es que recibe él esta promesa. Sin embargo, hermanos amados, en el camino hacia la voluntad de Dios, todos experimentan crisis. Y una de las crisis en este camino, en este andar de Abraham para cumplir con la voluntad de Dios, es que cuando él llega a la tierra prometida, la tierra que le prometió el Señor, ¿qué nos dice el versículo 6? Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba en la tierra. Obstáculo. El cananeo estaba, pareciera que a Abraham se le acaban de cerrar todas las puertas. ¿Y ahora qué hago, verdad? ¿Será que escuché bien? ¿Será que Dios me dio esa promesa? ¿Será que fue la voz de Dios la que escuché? Porque no puede ser, Él me prometió esta tierra y vengo y la encuentro ocupada. Y además eran hombres feroces, hombres terribles. ¿Y ahora qué hago? ¿Será que escuché bien? ¿Será que presté atención a lo que me dijo Dios? Gracias al Señor que en nuestros momentos de crisis, en esos momentos en que no estamos seguros qué hacer, nunca falta la palabra de Dios, hermanos. Y el Señor vuelve a reafirmar su promesa. Noten en el versículo 7, apareció otra vez Jehová y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. En otra manera entendéipico. Yo ya te prometí, es la tercera vez que el Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice allí que Abraham, edificó un altar a Jehová. Espectacular, ¿verdad? Todo bien, viento en popa, ahora estoy en la voluntad de Dios, pero viene otra crisis. Versículo 10, noten ustedes, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió a Egipto. Egipto es el pueblo enemigo de Dios por antonomasia, hermanos. Y Abraham tenía que ir a Canaán, pero él decide ir a Egipto. ¿Por qué? Porque hubo hambre en la tierra. A veces las circunstancias también nos aprietan, ¿verdad? Y nos agobian. Estamos en la voluntad de Dios, pero de repente las cosas comienzan a salir mal. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y será que me equivoqué en esto? Para mí que no, esta no era la voluntad de Dios. Y comenzamos a retroceder. Y no solamente retrocedemos mal, sino retrocedemos muchísimo más allá de donde estábamos, que fue lo que pasó con Abraham. Afortunadamente, a Abraham lo echan de Egipto. Le echan a patadas, ¿verdad? Por un tema de su mujer, por un tema de pollera. Le echa a Faraón de allí, o el rey, cuando es el rey de Egipto. Y finalmente Abraham se enrumba hacia Canaán. Y Abraham aquí ya está un poco viejo, ya está cansado. Y vemos a un Abraham más maduro, un Abraham transformado que ahora sí estaba dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Un Abraham que quizás dijo como Pablo, ¿verdad? Cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdidas por amor de Jesucristo. El tipo lo había conseguido todo, pero nada llenaba su alma. Él se daba cuenta de que no estaba en la voluntad de Dios y finalmente decide entonces hacer la voluntad de Dios, irse rumbo a Canaán. Cuando él lo hace ya tenía 75 años. Y cuando lo hace, ¿qué le dijo el Señor? Vete de tu parentela. ¿Y a quién le lleva? A un sobrino, Lot. Le lleva otra vez a Lot. Sigue en desobediencia el hombre. Hermanos amados, desde el punto de vista de Dios, Dios siempre llega en el tiempo oportuno. El tiempo de Dios es perfecto, el kairos. Pero desde el punto de vista del ser humano, nosotros podemos retrasar las bendiciones, nuestras bendiciones. Y esto fue lo que pasó con Abraham. Retrasó muchísimo su bendición. ¿Por qué? Desobediente. Y le llevó otra vez a este personaje, a Lot, ¿verdad? Tuvo cierto conflicto también con él por un tema de tierras. Lo que nos quiere enseñar aquí el Señor es que, hermanos amados, cuando Él de hecho su voluntad ya está revelada en su palabra,
Pero cuando Él nos aclara esa voluntad específica para nuestras vidas, porque en su palabra encontramos principios, encontramos su voluntad general para todo ser humano, y cuando nosotros cumplimos con esa voluntad de Dios, somos fieles, podemos estar seguros que todo aquello que hagamos el Señor va a bendecir porque Dios ya está con nosotros. El Espíritu Santo ya nos guía, pone en nuestros corazones aquella motivación para que hagamos lo que conviene y lo que Él quiere. Pero obviamente eso no va a estar exento de problemas, de conflictos, de situaciones de duda, porque de este lado del sol no vemos todas las cosas, no entendemos todo. Pero el Señor nos manda a que dejemos, muchas veces nos va a mandar, no siempre, pero muchas veces nos va a mandar a que dejemos no solamente costumbres, hábitos, pensamientos, puntos de vista, sino también a personas. Y esto duele, hermanos. Esto es difícil. El Señor nos puede llamar a dejar personas. Dice Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí, dice el Señor Jesucristo, y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué difícil, hermanos, esto. Eso no significa que tengamos que odiar a nuestros padres. Lo que significa es que no podemos amar al mismo nivel que amamos a Cristo. El amor a Cristo tiene que estar por encima de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu gato, de tu perro, de todo. Es ese llamado. Y esto cuesta, hermanos. Este es un llamado radical. Es un llamado radical. Abraham fue llamado a cortar con su ascendencia cultural y politeísta para convertirse en un hombre que adoraba a un solo Dios, al Dios único y verdadero. Él pudo haber dicho como Pablo, ¿verdad? Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás. Qué importante es olvidar, cortar con el pasado, hermanos. Y qué difícil. Y cuando hablamos de cortar con el pasado, no solamente nos referimos a aquellas cosas malas, aquellas cosas que nos causan resentimiento, nos provocan frustración, nos trae sufrimiento, dolor, sino también con aquellas cosas buenas que nos provocan nostalgia. Hay gente que siempre recuerda que los tiempos anteriores fueron mejores. Y qué bien pasamos antes y ahora. Incluso en cosas nobles, ¿verdad? No, antes hacíamos campañas evangelísticas y yo participé en tal fundación y yo fundé esta iglesia y lo otro. Y no, hermano, eso ya pasó, gloria a Dios que el Señor te usó en su tiempo, pero el Señor te quiere seguir usando. Así que este es el presente y proyectate hacia adelante. Ese tiempo ya pasó, por noble y por bueno que haya sido. Hay que cortar con el pasado. Abraham tuvo que dejar aquí a sus parientes, la casa de su padre, en una sociedad en donde la familia y la tierra son los medios de protección y estabilidad para un hombre o para una mujer. Dios le llama a dejar todo eso. Hoy en día nosotros tenemos también ciertos medios que son los que nos proporcionan, digamos, estabilidad y seguridad en un país como este. Tenemos el gobierno, bien o mal, bueno, el gobierno funciona. Tenemos entidades bancarias, tenemos facultades, universidades, escuelas, la policía, el sistema judicial. Todo eso nos proporciona cierta seguridad, ¿verdad? Estabilidad para vivir dentro de la sociedad. Y aquí Dios le dice que deje todo eso. A nosotros también pudiera pedirnos que dejemos todo eso. No significa que siempre te lo pida, hermanos. No significa que Dios va a pedir eso. Pero si te lo pide, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo? Si hoy te pidiera abandonar todo eso, anda a quitar todo el dinero que tenés, comprate 2 tickets de avión, andate con tu esposa y tus hijos, bueno, varios tickets, ¿verdad? Dependiendo de tu familia, y anda a internarte en una selva amazónica a predicarle o andate en África a predicarle a la gente. Hay que estar muy seguros, hermanos, de haber recibido el llamado de Dios para cometer ese tipo de locuras. Muy seguros. Porque mucha gente hace, porque suena romántico, pues. Voy a ir a visitar lugares, hasta conocer el lugar como es África, y piensan, romantizan la idea de las misiones transculturales. Pero no es así, hermanos. Eso exige sacrificio. Y no solamente eso, exige la entrega de la propia vida. Y hay que estar muy seguros. Abraham estuvo tan seguro al punto de que abandonó aquellos medios que le proporcionaban seguridad. Él salió de su parentela, salió de la casa de su padre, de manera que él estaba expuesto en un mundo que él no conocía. Él salió de su zona de confort para ir
a cumplir la voluntad de Dios. Y este es el comienzo, hermanos amados, del pueblo de Dios. Dios llama a Abraham a crear un grupo de personas. Y hoy en día ese grupo sigue trabajando y sigue siendo de bendición a la gente. Ese grupo, ese pueblo hoy en día se llama la iglesia. Entonces, nosotros seguimos cumpliendo con ese llamado de Abraham. Ahora, para hacer eso, para cometer este tipo de locuras, de un día a la mañana decirle a tu esposa, mi amor, escuché la voz de Dios y Dios me dijo, andate a una tierra, ¿y dónde? Y todavía no me mostró, pero me va a revelar por el camino. Hay que estar en serio, hay que estar un poquitito tocados, ¿verdad? Para cometer este tipo de locuras. Pero este era un hombre de fe. No en vano a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Hermanos amados, ¿ustedes piensan que Abraham a sus 75 años, siendo, Génesis capítulo 13, versículo 2, riquísimo en oro, en plata y en ganado, un tipo que lo tenía todo, estaba yendo detrás de un terreno, estaba yendo detrás de propiedades, quería acrecentar sus riquezas? ¿Era eso lo que quería Abraham realmente? No. Nos dice claramente Hebreos 11:10, él estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso fue lo que lo motivó a esta locura, hermanos. No una herencia terrenal, sino una herencia celestial. Fue detrás de esa herencia que fue Abraham. Él ya tenía 75 años, una edad en la que muchos ya están disfrutando del retiro, una jubilación tranquila, relajados, disfrutando de los nietos. Él estaba emprendiendo su viaje en pos de la voluntad divina. Y la fe de Abraham, este hombre tuvo tanta fe, queridos santos, tuvo tanta fe que su fe llegó al clímax cuando el Señor le pide entregarle a su propio hijo en sacrificio. Esto es tremendo, esto para cualquier padre, eso remueve en serio las entrañas de cualquier padre, hermanos. Esto no es fácil. Que el Señor te diga, ¿me amás tanto? ¿Me amás más que estos? ¿Me amás más que tu familia, más que tu esposa? Entrégame a tu hijo. Vos decís que me amás tanto, entrégame a tu hijo. Esta quizás fue la prueba más severa que algún hombre haya recibido en la vida, aparte de la prueba que sufrió nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Desde la perspectiva humana, obviamente la muerte de Isaac, la muerte de su hijo, supondría que la voluntad de Dios, o sea, la promesa de Dios para Abraham no se cumpliría y por lo tanto el pacto quedaría completamente invalidado. Eso también significaría que Dios era un mentiroso. O sea, un Dios que le prometió una herencia, una descendencia a través de su hijo Isaac y al final le pide que le mate. Hermanos, esto realmente era desconcertante. El Dios de la Biblia, o sea, no era un Dios pagano. Los dioses paganos exigían sacrificios humanos, pero no el Dios de la Biblia, no Jehová. Si hubo un momento en donde el hombre podía cuestionar, un hombre pudo cuestionar a Dios acerca de su voluntad y pudo por lo menos exigirle una explicación razonable, fue este. Un Dios que no exigía sacrificios humanos pide ahora que este hombre le sacrifique a su hijo. Un Dios que cumple con sus promesas, que es fiel, al final dice, bueno, tu hijo va a morir. Yo te prometí descendencia a través de él, pero vas a tener que matarlo. Hermanos amados, Abraham, vemos por la Biblia, yo no sé si habrá cuestionado a Dios, si se habrá preguntado, seguramente como todo padre. El texto bíblico no nos dice, lo único que nos dice es que él estuvo dispuesto a caminar esos 3 días de camino, valga la redundancia, hasta llegar a aquel monte de Moriah para sacrificar a su propio hijo. Y estuvo a tal punto, levantó el cuchillo para hundirle en el corazón de su hijo, cuando Dios interviene y le dice que no lo haga, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Abraham estuvo a punto de hacerlo, ¿pero por qué? Hebreos capítulo 11, versículo 19. Porque él sabía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham no contaba con que hubiera salida, hermanos. Abraham dijo, Dios siempre cumple lo que promete. Y Dios me pidió que yo sacrifique a mi hijo, yo lo voy a sacrificar. No hay salida, no hay segundas opciones. Yo no voy a oponer resistencia, voy a tener que cumplir.
No había salida. Abraham solamente contó con la fidelidad, con el poder de Dios y con su justicia. No había salida. Abraham habrá pensado, es solamente una especulación, bueno, voy a matar a mi hijo, pero Dios ha prometido que a través de mi hijo yo iba a tener descendencia. Eso significa que yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero ese hijo va a volver a levantarse. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero esa descendencia va a venir de este hijo a quien yo voy a matar. Eso es tener fe, hermanos. Ya no hay salida, ya no sé qué hacer, estoy desesperado. Realmente, humanamente no tiene sentido, esto no tiene lógica. Pero yo creo en que Dios lo va a hacer porque Dios es fiel a su palabra. Él prometió, y si hay algo que es cierto es que Dios no miente. Dios lo prometió y por lo tanto Dios lo va a hacer. Hermanos amados, cuando Dios le da esta promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, se estaba refiriendo a Jesucristo. En Jesucristo son benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la descendencia de Abraham. El descendiente de Abraham, Jesucristo, finalmente es el que viene y en el quien todos encontramos bendición. Todo el mundo es bendecido en el nombre de Jesús. En su nombre también nosotros recibimos esta promesa de que en nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos son y serán de bendición. En el lugar donde se encuentren, allí en el entorno donde fueron plantados, ellos pueden ser de bendición. Ellos pueden mejorar la sociedad, pueden ser el cambio, ese cambio que la gente necesita en ese entorno, porque ellos son también de esta simiente. Para ellos también es la promesa, para nosotros es esta promesa, pero también para nuestros hijos y también para nuestros nietos. Ellos pueden ser la luz en este mundo de tanta oscuridad. Ellos son la sal que evita la corrupción en este mundo. Esta promesa es para nosotros, hermanos. En ti y en tu descendencia también van a ser benditas las naciones. Taré se quedó por la mitad. Taré salió de Ur, salió de ese lugar de idolatría, de paganismo, pero se quedó por el camino. ¿Cuántos comienzan a andar en la vida cristiana y se quedan por el camino, hermanos? No llegan a la meta. Se conforman con una vida espiritualmente mediocre y algunos aún peor, se conforman con una vida religiosa. Son personas moralmente buenas, pero cuyo corazón nunca ha sido transformado, nunca ha sido tocado por el poder de Dios. Están tan ensimismados, tan llenos de sí mismo todavía, que no hicieron como Abraham, que se fue de sí mismo. No se van de sí mismo, siguen viviendo para sí, para sus gustos egoístas, y son moralmente buenos simplemente para impresionar, para agradar a la gente, pero no a aquel que conoce los corazones y escudriña los pensamientos. ¿Cuántos se quedan por la mitad del camino como Taré? Taré evidentemente no culminó la carrera porque no asumió un compromiso sincero como lo hizo Abraham. Muchos hoy en día son como Taré, se quedan por la mitad del camino y el Señor tiene una descripción para ellos. El Señor los llama tibios. Tibios. En Apocalipsis dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Es una palabra fuerte. Y esta es para aquellas personas que han salido del paganismo, que han salido de la idolatría, pero se han quedado en un molde religioso. Y son personas religiosas. Hermanos amados, Dios ama a los pecadores. Jesús ama a los pecadores. Jesús llama a los pecadores al arrepentimiento. Pero Jesús tiene un problema con los fariseos. Jesús tiene un problema con la gente religiosa, con la gente que aparenta piedad, exige piedad y hacen tan angosto el camino al cielo que ni ellos mismos entran, pero tampoco permiten entrarle a otra gente. Jesús tiene un problema con esas personas, con los legalistas, con los religiosos, como Taré. Necesitamos, si queremos llegar a la meta, así como lo hizo Enoc, que caminó durante 300 años con Dios y el Señor le dijo, vení nomás, ya vamos, vos sos mi partner, ya caminamos demasiado juntos, me acostumbré a vos. Y el Señor le llevó. Si queremos caminar esos 300 años o los años de vida que tengamos,
Necesitamos un propósito impulsor, hermanos. Necesitamos tener los ojos puestos en la meta. Necesitamos un objetivo, una meta, apuntar a algo. Toda persona necesita una causa por la que levantarse todas las mañanas y pelear y luchar. Alguien dijo, las grandes vidas son producidas por un compromiso con una gran causa. Las grandes vidas son producidas por un compromiso con una gran causa. Y santos y amados de Dios, la mayor causa a la que podamos dedicar nuestras vidas es el reino de los cielos. Esa es la mayor causa. No hay una motivación mayor. Tenemos que ser más avaros en la vida, hermanos, e irnos por ese lugar en donde ni la orina ni el orín corrompen. Aquel lugar que está en los cielos, en donde todo lo que se ha logrado permanece para siempre. Todo lo que nosotros podamos lograr en esta vida, con esfuerzo, con sacrificio, todo aquello en lo que la gente tanto se afana, va a durar 20, 30 años. Si dejamos una gran herencia, una gran riqueza, nuestros hijos van a disfrutar de ellos ¿cuánto tiempo? Si no les instruimos, no les educamos financieramente, quizás en 20 años los despilfarren y terminen esas riquezas. ¿Qué legado es ese? Dios nos llama a que seamos más avaros, hermanos, a que busquemos y vayamos por esas riquezas que no perecen. Invertir tiempo, recursos, energía en lo eterno, no hace falta decirlo, es infinitamente mayor que dedicarle tiempo a las cosas y a los afanes de esta vida. El mayor legado que podamos dejarle a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos es a Jesucristo. Es Jesús. Ese es el mayor tesoro que podemos legarles. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por esta oportunidad que nos diste de poder abrir tu palabra, reflexionar acerca de lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por vidas como la de nuestro hermano Abraham, quien después de mucho tiempo comprendió en qué debía invertir su vida y lo hizo bien, Padre. Y estamos convencidos que el día de mañana, cuando nos toque partir, vamos a encontrarnos con este hermano, al igual que vamos a encontrarnos también con Enoc y todos aquellos santos que a lo largo de la historia de la redención entregaron sus vidas por el cristianismo, entregaron sus vidas por este llamado. Gracias, Padre amado, porque alguna vez también tocaste nuestros corazones, lo transformaste, nos diste nuevos anhelos, nuevos deseos. Ayúdanos a ir siempre en pos de esos anhelos que han surgido a partir de ese cambio, Señor. Y si hemos desviado la vista, si ha venido la crisis en nuestra vida, si hemos perdido el norte, ayúdanos a enderezarnos nuevamente, Señor. Queremos culminar la carrera. Queremos decir como el apóstol Pablo, que peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. Queremos encontrarnos con nuestros hermanos que se fueron antes que nosotros, allá en los cielos. Y si no nos toca partir antes, Señor, estamos aguardando tu gloriosa segunda venida, en donde seremos arrebatados en las nubes del cielo por nuestro amado Salvador. Gracias una vez más, Señor. Queremos encomendarte este tiempo, la vida de mis hermanos. Guárdanos, Señor, en esta semana. Guarda nuestras mentes, nuestros corazones en Cristo Jesús. Lleva cautivo, Señor, todo pensamiento, toda ansiedad, toda preocupación. Y ayúdanos a enfocarnos en lo que realmente importa en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.